hace un par de semanas, YouTube me sugirió, de esos videos que te ponen ahí que debes de ver, un video que se titulaba Mi experiencia en el New Age y mi exorcismo. Dije, wow. Y yo que he estado estudiando desde hace muchos años esos temas, porque justamente he encontrado que en el entender cómo opera el mal en el mundo es que también entiendes cómo opera el bien en el mundo, pues me metí a ver el video. Video de casi una hora, más de una hora. Es el testimonio de Karina Fuentes, una chica chilena que narra, que narra su experiencia de cómo es que el meterse a ese mundo desde una perspectiva incluso noble y de quererse ayudar a ella misma, cayó en este mundo del New Age, en este mundo de las terapias alternativas y energéticas. Y lo que derivó en eso, pues fue algo que vale la pena escuchar. Los invito a que vean sus videos. Voy a compartir por ahí los links para que ustedes puedan ver el testimonio directo que subió Karina a su canal de YouTube. Pero cuando terminé de ver esos videos, inmediatamente quise contactarle y dije, Karina, te quiero entrevistar. Porque creo en lo que tú dices, valido lo que tú dices, he estudiado y he seguido de cerca lo que tú propones. Y además, al escucharte, haz de cuenta que me metí a un curso de teología y de catecismo express, práctico y sumamente vivencial. Por lo tanto, les comparto la entrevista que le hice a Karina Fuentes. Espero la disfruten y sobre todo espero que aprendan muchísimo de ella. Entonces, Sí, pues sí. saludando a todo el público mexicano, que es el público al que quiero dirigirme. ¿Sale? Entonces, pues hagamos una invocación. ¿Me permites dirigir una invocación al Espíritu Santo? Sale. Bueno, muy bien. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para seguir siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de Bendita tú gracia, el eres entre Señor es todas las contigo, mujeres y bendito es bendita el fruto eres de tu entre todas vientre las Jesús. mujeres y bendito es el Santa fruto María, de tu Madre de vientre, Dios, Jesús. ruega por nosotros los Madre de pecadores, Dios, ruega ahora y por en la hora nosotros de nuestra pecadores, muerte. ahora y en la Amén. hora de nuestra muerte. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Empezamos. Bueno, Karina, muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista. Público mexicano, saluda hasta Chile a Karina. Déjenme contarle a quienes van a estar viendo este video el por qué quise entrevistar a Karina. A reserva de que les voy a recomendar que vean los videos que acaba de publicar o los videos que ella publicó ahí en su página de YouTube, que vamos a poner ahí vínculos para que puedan entrar a ellos. Escuchar hablar a Karina en voz de su testimonio, o sea, lo que ella cuenta y el relato y su propia experiencia, yo lo defino como un curso de catecismo express, práctico, aplicado. Y si tú quieres estudiar teología o entender a la Iglesia Católica y por qué es que estas cosas no son teorías, no son tus cosas antiguas, o que de repente por ahí San Pablo escribió una carta diciendo que hay que vencer al mal con el bien y que parecería retórica, no, son cosas muy ciertas, son cosas actuales y sobre todo son cosas que se aplican en el día a día. Entonces, yo que soy un estudiante de estos temas, del tema de mi iglesia, de la verdad de la iglesia, de Jesús, de la iglesia católica, me encuentro a Karina y sus videos me empiezan a decir, claro, ahí está la explicación de por qué sí es esto. Entonces, Karina, muchísimas gracias desde México. Si te pidiera que te presentaras con una breve descripción de ti, ¿quién eres? ¿Quién es Karina? ¿Quién es Karina? Hola José Luis, hola a todo México. ¿En dónde estabas en Chile para empezar, verdad? ¿Cómo? ¿Estás en Chile, Santiago de Chile? ¿Dónde Sí, estás? estoy en Chile. Desde Chile, un saludo enorme. Bueno, mi nombre es Karina
y he pasado por, siempre he sido una persona muy curiosa, en realidad, si tuviese que describirme de una manera muy acotada y simple, sería que siempre he sido una persona muy curiosa, por lo tanto, mi curiosidad me ha llevado a muchos lugares, y es esa misma curiosidad la que me está arrancando. Entonces creo que esta es una buena manera tal vez de describirme a mí. Sí. Ok, entonces dentro de esa misma curiosidad, eh, para quienes tal vez no han visto todavía los videos que tienes ahí en YouTube, platícale, cuéntale tu historia al público mexicano y hacia dónde te llevó esa curiosidad, porque además creo que es válido que todos estamos curiosos, todos estamos buscando algo. Y en esas búsquedas es donde a veces no estamos encontrando en el lugar correcto, ¿cierto? Exactamente. Sí, bueno, eh, tratando como de resumir un poco la historia, yo nací en una familia católica Ujú. y mi abuelo, por parte de mamá, él era metafísico, ¿ya? Y era un metafísico de alto rango, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, mientras yo crecía, lo escuchaba hablar, tenía una colección de libros enormes, era la única persona de mi familia que leía muchísimo. Estoy hablando como de la edad de él. Eh, y por lo tanto yo crecí con una mezcla muy grande de, no sé si una mezcla tan grande, pero sí con la concepción de que no había nada malo en que el catolicismo estuviese mezclado con lo que nosotros en este momento llamaríamos la nueva era. ¿Ya? Con todo lo que tenía que ver con la metafísica, con el ocultismo, incluso con las terapias, porque mi abuelo, debo decir, de que fue una de las primeras personas que yo escuché hablar que se preocupaba por su salud en cuanto a comida, como era muy, trataba de mezclar los nutrientes correctos para su enfermedad, él tenía artritis, entonces había como toda una preocupación y yo siempre lo vi como algo positivo, ¿verdad? Y el primer libro que él me entregó, yo debo haber tenido unos 7 años cuando me lo pasó, y nosotros hacíamos este juego en que él me pasaba un libro que decía una cosa y después me pasaba un libro que decía algo contrario y teníamos como que debatir. Yo muy chiquitita, ¿no? Como me pedía como que le explicara de qué se trataba y qué pensaba yo. Entonces era muy nutritivo de alguna manera. Por lo tanto, yo nunca lo miré como algo negativo, crecí con eso. Crecí en una casa en donde en el altar estaba el altar de mi mamá, que siempre mamá le digo yo a mi abuelita, que siempre lo tenía en su pieza con la Virgen de Lourdes, muy devota de la Virgen María, y el altar de mi tata, que estaba como en su estudio, porque él era pintor, eh, que tenía a Jesús, al arcángel San Miguel y un montón de péndulos, ¿te fijas? Y pirámides, todo Ok, mezclado, ¿te fijas? ya. Entonces, eso a mí me generó la noción de que en eso no había nada malo, como eh, para mí siempre estuvieron como juntas, no me parecía ser algo dañino. Pero Por lo además me tanto, yo imagino que crecí también de esa forma. reconocías que en tu abuelo la intención que él tenía por esto era válida, era buena, era noble, por así decirlo. Sí, había una intención básicamente de autosanarse, sí, yo lo veía muy desde esa forma, eh, pero también a medida que esto iba avanzando, yo también pude observar, ahora que miro hacia atrás me doy cuenta, de que muchos de los rasgos que a mí, que a mí que yo podía generar cierto rechazo hacia la figura de mi abuelo estaban relacionados con estas cosas, como este nivel de sentir un poco de superioridad con respecto al conocimiento de los demás, ese tipo de cosas muy sutiles, pero que a uno le van quedando más o menos marcadas. Claro, ahora lo puedo relacionar con las prácticas que él llevaba a cabo, como que se fundamentaron ese tipo de actitudes en él, se cimentaron, siento a través de eso, pero en general, así como a grandes rasgos en general, su interés por estas prácticas siempre fue positivo, nunca fue como, por ejemplo, no sé, con hacerle maldiciones a la gente, o sea, todo lo contrario, Claro. siempre todo lo contrario, pero claro, ahí siento de que una de las cosas que a lo mejor a la gente le llama mucho la atención, que no fue mi caso, de todas maneras, sí lo vi en mi abuelo, que tenía que ver como con el tener la razón, ¿no? Como con esto de sentir como una cierta sensación como de conocimiento superior, como yo tengo la verdad absoluta y el que está como, y el que no cree en eso no es. Entonces,
Claro. Había ahí como un juego con eso, que tiene mucho que ver con la soberbia de Satanás, ¿no? O sea, como está muy arraigado también en eso, como esa sensación de saber qué es lo que le está pasando al otro y que yo me puedo meter ahí, como eso. Pero más allá de eso, que lo puedo ver ahora en retrospectiva, en el momento en que yo iba creciendo en esta búsqueda, y por ser yo también muy curiosa, en algún minuto de la vida se transformó también en una búsqueda mía, pero una búsqueda espiritual mía, porque yo siempre debo decir de que no dejé de creer en Dios. No, no, en algún minuto le llamaba divinidad, en otro minuto el universo, en otro minuto lo que sea. Incluso, en un minuto yo me bauticé budista, incluso siendo budista, yo seguía creyendo en Dios. Creía que los budistas no se daban cuenta de que uno de sus budas, que es el único que está fuera del tiempo y el espacio, era Dios. Pero nunca dejé de creer, nunca dejé de buscarlo y de buscar esa verdad, como esa manera de conectar con lo que tuvo muchas denominaciones en mi vida a lo largo del tiempo, pero nunca dejé de tratar de conectar con eso. Y en esa búsqueda de autosanación y de conectar con lo que yo llamaba en ese entonces la divinidad, caí en las prácticas totales de la nueva era y de muchas terapias alternativas que están dentro de ella, porque no son todas, pero sí es una gran cantidad. ¿Qué Entonces, prácticas te tocó hacer? ¿Qué estuviste haciendo? ¿qué prácticas? O sea, yo partí con, Sí. bueno, yoga, 18 años, Reiki, los mismos 18 años, que son las más antiguas. Esas fueron las dos con las que me cimenté de alguna manera, como que comencé con ellas. Y dentro de todo de toda la búsqueda, o sea, pasé por un montón de cosas, o sea, pasé por biodanza, pasé por biodescodificación, pasé por las constelaciones familiares, por la homeopatía, por las flores de Bach, por la acupuntura, por la moxibustión, por la auriculoterapia, por la iriología, o sea, Oh, bueno, son un todas montón. las que hay ahí. Ok, Son te un las montón, conoces un montón. todas Y claro, y entonces. siempre no creo que las conozca todas porque son muchísimas, pero yo creo que del 100% que hay, por lo menos me habré paseado por un 80%, un 70%. Yo realmente creo que un 80% estaría como más o menos adecuado. Ok, Entonces, claro, y todo esto en una búsqueda, o sea, no las he nombrado todas, por supuesto, pero todo esto en una búsqueda muy profunda de sanación. Ya, yo venía con unas cosas de infancia y de cosas que necesitaba resolver y que necesitaba como encontrarle y ahí fue donde yo en realidad empecé como a meterme en todo esto, cosas que yo ya tenía, por supuesto, porque mi abuelo me había regalado una tonelada de libros, y cuando él murió, mi abuelo debe haber tenido una biblioteca por lo menos de unos 1000 libros, me imagino. Y cuando él murió, la gran mayoría de esos libros me llegaron a mí, porque ok. se me pasaron las llaves de la biblioteca para que yo eligiera lo que podía sacar de ahí. Y entonces siempre estuvo eso. Y me metí mucho en tratar de buscar cuáles eran las terapias que a mí me iban a ayudar y de acuerdo a lo que yo iba sintiendo, iba como explorando y también siempre para mí la sanación interior tenía mucha relación también con la conexión con Dios. Entonces, nunca Así se estuvieron como vende, así te la desligadas. explican. Sí, exactamente. Entonces, esa fue la partida de todo, ¿ya? Y en este mundo de la terapia y de ser terapeuta y de dedicarme a eso, pasa todo esto que es el testimonio, donde empieza esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya está todo bien, o sea, como que uno, o sea, yo podría haber seguido haciendo lo que estaba haciendo si mi papá no se hubiese ido con un par de personas a la montaña e involucrado en un tipo de pensar muy sectario y del formato, digamos, el mundo se acaba mañana con fecha ahora. Sí, Y esto es claro. lo que hay que hacer. Y se fue al medio de la montaña, y cuando yo te digo la montaña aquí en Chile, son los Andes chilenos, o sea, estoy hablando de un montecito, es muy alto, lejos, muy lejos, eh, en un container con 3 personas más y mucha comida. Entonces yo lo fui a ver, y cuando lo fui a ver, lo encontré en un estado muy eh, ido,
no ido así como tan como si estuviese drogado, no, pero ido como muy desconectado de la realidad real que él estaba viviendo y conectado con otra cosa que a mí no me sonó y no me llegó como algo espiritual positivo, algo que lo ponía en peligro. Entonces, a mí la sensación de ir a verlo y de horror tan alto, de miedo, en realidad miedo por pensar de que él podía llegar a cometer una aberración, o sea, que de repente, no sé, uno siempre escucha esas cosas así como secta, no sé cuánto, Sí, se mataron claro. todos, hicieron no sé qué. yo sí, yo he ido a verlo. Sí, sí, sí. No, digo, el peligro es algo que está ahí como muy latente siempre en esos movimientos, ¿no? Claro, entonces fue tal el horror eh, que sentí que, que no encontré ninguna otra, y fue una respuesta del alma, en verdad, no fue algo que estuviese relacionado con mi cabeza, porque hay que recordar que en ese minuto yo ya era budista, había sido bautizada y todo, o sea, hay mucha gente que cree que el bautismo budista no existe, pero no existe para los budistas que nacen en familias budistas, pero si tú eres de otra religión y te cambias de religión, sí existe el bautismo budista, se llama toma de refugio. Y, y bueno, la cosa es que le pedí a mi mamá que me fuera a buscar, por favor, porque yo había llegado con una mochila para quedarme con él durante un rato largo y resulta de que era tan angustiante lo que yo estaba sintiendo cuando ellos oraban allá, que llamé por teléfono a mi mamá para que me fuera a buscar y no alcancé a estar ahí ni 24 horas. Y en el minuto en que llego a la casa de mi mamá siempre ha tenido rosarios en la casa, tiene uno particularmente en su habitación. Le pedí permiso para tomarlo y bueno, antes de eso ya me pasó, me vio muy afligida, entonces me pasó la coraza de San Patricio, la versión, me preguntó, ¿quieres la versión corta o la versión extendida? Y yo le dije, la versión extendida, la más larga que tengas. ¿Cómo así? La que funcione, la que sí Claro, tenga porque estoy resultados. mal. ¿Sí? Sí. Oye, pero ahí en tu Bueno, testimonio también dices que no necesariamente tú tenías referencia pasada del rosario. Es decir, fue algo que no, surgió no no, por no, 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 no. experiencia Yo pasada. el rosario yo lo recé, creo que lo tengo que haber rezado una vez cuando hice la primera comunión. Y después, en un minuto de aflicción, creo que me debo haber rezado uno más, si es que estoy recordando bien. Y eso es todo. O sea, no tuve nunca una disciplina ni una costumbre de orar en general. O sea, yo me sabía el Padre Nuestro y me sabía el Ave María, porque el credo también, porque yo estudié en colegios católicos cuando era pequeña. Entonces, eso Claro. se te queda. Yo estudié en el colegio de monjas. Entonces, a mí se me Pero quedó esta eso. necesidad y esta urgencia que sentías por rezar el rosario pareciera que era como algo que estaba brotando de tu interior también. Sí, por supuesto. O sea, de hecho yo te puedo decir de que en el budismo existe algo muy similar a un rosario, pero que se ocupa para rezar mantras, que son puras invocaciones a ángeles caídos. Em, y resulta de que yo no se me pasó ni por la mente hacer ninguna de las cosas que yo sabía hacer en ese minuto con ese tipo de espiritualidad, sino que era como que mi alma tenía una sed de solo rezar el rosario, era como esto es lo único que va a funcionar, no hay nada más que funcione, y no tengo idea de dónde venía eso, o sea, obviamente entiendo que era mi alma, pero no venía desde la lógica ni desde el raciocinio de las decisiones que yo había tomado en mi vida, para nada. Entonces, en el momento en que yo tomo el rosario, o sea, rezo la coraza de San Patricio y me pongo a rezar el rosario, no lo solté más. O sea, y cuando digo, y no puedo ser como lo suficientemente enfática con esto, lo he dicho harto, es que yo no paraba de rezar el rosario ni en el baño. O sea, le devolví su rosario a mi mamá y llegué a mi casa y me compré un rosario, me compré un rosario y no lo dejé de usar durante 3 meses así non-stop. 3 meses seguidos en que yo lo único que hacía era rezar el rosario. Rezar el rosario, o sea, hacía mis cosas, por supuesto, pero estaba todo el tiempo en mi cabeza rezando el rosario. Y cuando no podía concentrarme lo suficiente como para rezar el rosario con los misterios, solo rezaba Ave Marías. Ave Marías, por ejemplo, en clase. No podía estar como... Entonces estaba ahí, estaba la clase, yo estaba escuchando la clase, pero yo en mi cabeza estaba puro rezando Ave Marías. Pero digamos, Y ahí el rosario tenía, lo estabas tratando de rezar o lo rezabas para tratar de tranquilizarte,
todavía no con mucha conciencia de lo que venía después, es decir, con un tema de posesión ni nada por el estilo, sino simplemente No, algo no, que no, le no, no. tranquiliza. No, y ni siquiera lo rezaba para tranquilizarme. Yo lo rezaba por mi papá. Yo estaba aterrada que a él le pudiese pasar algo y en ese momento yo nunca, siento que nunca dejé de tener la conciencia del alma. O cuando te digo que yo estaba así como aterrada, estaba aterrada de que él pudiera caer en un pecado mortal que no tuviera remedio, como que y tenía esa conciencia, como que no estaba, casi como que no estaba tan preocupada de que algo físico le llegase a ocurrir, sino que él se hiciera a sí mismo algo físico y eso quedara impreso en su alma y como que para mí eso era horroroso, o sea, siempre tuve la concepción de que el suicidio no era algo de lo que tú pudieras salir, como hablando espiritualmente. Entonces, ese era mi miedo, era mi pavor, mi horror, de que lo convencieran de algo o él se convenciera de que había que tomar ciertas determinaciones y terminar haciendo algo así. Entonces yo no oraba no rezaba el rosario por mi tranquilidad, yo estaba rezando el rosario para que él bajara de la montaña, para que él viera la luz y, y dijera, este no es el lugar donde yo tengo que estar y se volviera a la casa. Ese era y bueno, y claro, lo que ocurrió al final, voy a tratar de hacer un resumen porque es bien largo, pero lo que terminó ocurriendo es que yo en esos 3 meses de rezar, 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 al mes número 3, yo comencé a tener una lucha que ahora puedo obviamente identificar como una batalla espiritual, pero que en ese momento a mí se me hizo muy similar a un episodio psicótico agudo, porque yo ya había tenido 3. Claro, y ahora mirándolo, después mirando en retrospectiva, no se da cuenta de que no fueron 3 episodios psicóticos agudos, sino que fueron 3 batallas espirituales en donde el demonio o los demonios que yo tenía dentro estaban tratando de que yo muriera en pecado mortal. Entonces, Ok. muchas ideaciones, salir corriendo de la casa, pensar y sentir de que todo el mundo me iba a matar, como, y ¿por qué digo quería que muriera en pecado mortal? Porque me hacía hacer un comportamiento muy riesgoso. Cruzar la calle sin tener idea si está en verde o rojo, viene un camión o viene no sé qué, subirme a los techos, saltar de techo en techo, o sea, cosas que era como obvio que ojalá te caigas y te mueras ahora, por favor, porque sí, era todo el rato eso. Entonces, Una batalla, una batalla espiritual, literal, en toda la extensión de la palabra, como una guerra adentro de ti. era una guerra, sí, era una guerra y se sentía horrible. Ahora, la única diferencia que había, y cuando yo empecé a notar esto, fue de que las veces anteriores, por supuesto, yo no tenía idea de lo que me estaba pasando y terminaba en el hospital, pero esta vez yo tenía el rosario. Entonces, como tenía el rosario, me me empecé a dar cuenta de que me venía toda esta sensación igualísima a lo que podría ser como catalogado como un episodio psicótico agudo, y yo, como estaba rezando el rosario, empezaba como a decrecer. Y venía con mucha fuerza como a tratar de distraerme de mi oración, de mi rezo, incluso hasta el punto de hacerme sentir a la mitad, justo a la mitad del rosario, hacerme sentir de que si yo continuaba con la otra mitad me iba a dar un paro cardíaco. Y siempre era como amenazante, como que me iban a pasar cosas si yo seguía rezando, me iba a morir, como que me iba a morir y de maneras no muy agradables si yo seguía rezando el rosario. Entonces cuando eso empezó a ocurrir, bueno, primero que nada, esto duró alrededor de un mes y en las últimas 2 semanas fue como el pic, así muy álgido, pero muy, muy álgido, fue horrible, no lo puedo ni describir con palabras humanas. Eh, Algo en mi alma sintió de que yo tenía que ir a misa, de que tenía que ir a misa y que era lo que tenía que hacer. Yo antes de eso iba a misa, matrimonios y funerales, un par de misas de sanación que Lo me llevó mi socialmente mamá porque ella intuía indispensable. esto hace mucho tiempo atrás. Claro, exactamente. Y el punto ahí fue que fui a misa y ahí a mí me quedó clarísimo con lo que yo estaba sentada en la butaca de la misa y en el momento en que el sacerdote comienza a hacer la consagración, a mí se me dio vuelta el mundo. Pero se me dio vuelta el mundo. O sea, no, el demonio o los demonios me empezaron a morder el hígado, así, pero literal, morderme el hígado.
Y además, a nivel mental, había una serie de escándalo en mi cabeza realmente, hablándome y diciéndome, gritándome, de que lo que el sacerdote estaba haciendo era maldito, de que la hostia era de Satanás, de que eso no podía entrar a mi cuerpo, de que yo tenía toda la intención y las ganas del planeta Tierra de pararme y recibir la comunión, porque yo ahí me di cuenta de que Jesús está ahí. No podía porque me petrificaba el cuerpo. Entonces yo no podía mover. Estaba ahí sentada escuchando esta barbaridad ocurrir en mi cuerpo y en mi cabeza y no me podía parar de la butaca para ir a recibir la comunión. Y eso duró una semana. Yo estuve una semana yendo a misa todos los días, intentando pararme de la butaca y sin poder hacer absolutamente nada. Y en el único momento en que yo realmente pude comulgar fue después de que salió el primer demonio, que era el que me generaba toda esta opresión mental, psicológica, tan potente de llevarte a pensar que que te estás volviendo loco, básicamente. Y eso ocurrió, o sea, imagínate esta semana de angustia horrorosa, o sea, no, yo ya no podía, no computaba nada, o sea, podía funcionar, podía ir a hacer las cosas que tenía que hacer, pero por dentro estaba así acosadísima, no descansaba. Y en un momento de angustia así ya total, pero total, así en un segundo que yo estaba pensando que ya esto se acababa, que yo me iba a volver loca y probablemente me iba a morir, o sea, algo me iba a pasar en la calle, no sé. Llegué a mi casa y yo siempre tenía una Biblia que me regalaron para mi primera comunión y la abrí así, la abrí nomás y me aparece el, el, el pasaje en donde se devuelven dos discípulos hablarle a Jesús y le dicen, maestro, no hemos podido sacar este demonio, no sabemos qué pasó. Y Jesús le dice, ok, lo que pasa es que esta clase, exactamente, mucha oración y ayuno. Y yo dije, pero yo estaba orando todo el tiempo, pero no he ayunado. Y ahí hice un ayuno que duró más de 24 horas y ese día de ayuno yo no salí de la pieza y estuve todo el día rezando un rosario tras otro, pero sin parar, en ningún momento. No tengo idea cuántos habrán sido, no tengo idea. Pero en el minuto en que ya estaba empezando a atardecer, yo estaba así exhausta, no podía más, estaba pero agotadísima, mientras más pasaba el día, la lucha era más horrenda porque se me hacía más cercana físicamente hablando, era como que mientras más intenso se hacía, más opresivo era esta oscuridad que sentía como que me rodeaba. Yo ya hasta en ese minuto ya estaba sintiendo que golpeaban las puertas, los vidrios, gritos, o sea, no me podía concentrar. Y yo en ese estado sabía que no me podía equivocar, que esto es algo importante, que de repente uno está rezando el rosario y se equivoca y sigue. Y yo en esas condiciones sabía de que yo no podía cometer ningún error. No podía decir más de 10 Ave Marías, no podía que el Padre Nuestro se me cambiara, no podía ni siquiera equivocarme en cómo lo estaba diciendo. Yo sabía que tenía que ser perfecto, que si no era perfecto, algo iba a pasar y no tenía ganas de saber lo que iba a pasar. Entonces, tenía que ser absolutamente perfecto. Perfecto. Y estoy en eso y esto ya es muy opresivo, muy, muy horrible. Y yo estoy sintiendo que me voy a morir de pavor, de puro miedo, así, horror. Y en ese minuto que estaba terminando un rosario y voy a comenzar el otro y siento en la parte de atrás de mi cabeza una mano que ahora sé y reconozco que fue mi ángel guardián, que debe medir por lo menos sus 3,5 metros. Y me puso, porque yo ya estaba de rodillas en el baño, y me puso me empezó a empujar hacia adelante hasta que yo mi frente llegó a tocar el suelo y terminé en posición de lo que ahora conozco, que es postración. Yo nunca había orado así, tenía la imagen de los musulmanes haciendo algo similar, pero yo no tenía idea de que eso era algo que se hacía, no tenía idea. Y en el minuto en que mi frente tocó el suelo, el demonio, ese demonio en particular que salió en ese momento, sabía exactamente lo que iba a ocurrir, porque fue horrible. O sea, desplegó toda su fuerza
todo lo que le quedaba por dar en esa guerra, porque ya era una guerra, no era ni una lucha ni una batalla, la cuestión era una guerra hacia muerte, Y tú eras el campo de y batalla, lo estabas sacó ahí en todo. medio. Lo sacó todo, 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 todo. Y ahí, en ese momento, cuando despliega como todo su potencia y su toma, y en una fracción de segundos me lleva al infierno. Yo Wow. estuve una milésima de segundo en ese lugar, y ese lugar es un lugar en el que tú no quieres estar ni siquiera una milésima de segundo. No, porque tiene que haber sido una milésima de segundo. En ese minuto no puedo describir con palabras lo que eso es. Sí, he escuchado ahí en algunos de los videos que compartes que este tema que parecería que fue, sí, un segundo, 2 segundos, una milésima de segundo, si de por sí en ese lapso de tiempo se sintió increíblemente horrible, ahora imagínate esto multiplicarlo por la eternidad. Es decir, ahora, No, ¿cómo? no, es que no, no es algo que te puedas imaginar. Y no, yo no ¿Qué entendía lo sentiste? que era ¿Qué eternidad. se vive ahí? Ese estado de sin Dios, que así se describe, ¿qué es? Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo con las palabras que tenemos, porque no es humano. No hay algo, no hay palabras humanas que puedan describir lo que es ese lugar. No es un lugar físico a todo esto, o sea, yo sé que es físico, que existe, pero, pero va mucho más allá de lo físico, es un lugar que te traspasa, es un lugar espiritual, es un espacio espiritual, que como tú muy bien dices, no tiene a Dios, y Dios es amor, por lo tanto en ese lugar no hay ni una gota de amor, nada, no hay nada, no hay nada de amor, yo antes de visitar ese lugar no sabía lo que significaba eternamente eterno. No tenía la concepción, uno no lo puede como entender con la mente, con la cabeza, con el Claro. intelecto, lo que significa eterno. Y yo en ese minuto, en esa milésima de segundos, entendí lo que era eternamente eterno. Y es, en ese lugar, ese eternamente eterno es lo más horripilante, desolador, angustioso, terrorífico, pavoroso que te puedas imaginar. Es que no te lo imaginas y no te lo puedes imaginar porque ese nivel de mal no existe en la Tierra. Y en la Tierra hay un nivel de perversión y de maldad muy alto. El nivel de perversión y de maldad que hay ahí es inconmensurable. Es lo que uno conoce aquí elevado a 10.000. Pensar en lo más perverso que se te pudiera ocurrir elevado a 10.000 es poco, yo creo que 1.000.000 no tiene comparación, no hay comparación. Y todo eso no es que esté pasando alrededor tuyo, sino que te traspasa. No es que tú veas imágenes de cosas que te están pasando a otros, te traspasa todo, te traspasa. Es lo único que hay, como si uno estuviera... Aquí, Karina, a ver, escuchándote, como tú bien dices, con las palabras que tenemos, intentar describir este estado sin Dios. No hay palabras que yo creo que nos puedan describir esto. Llegamos hasta el punto donde dices, híjole, y hay gente que nos quiere, bueno, hay seres que nos quieren mantener ahí, que nos quieren llevar ahí, que nos quieren engañar para llevarnos allá. Y que ese es su terreno y que además esa es su misión y están trabajando para que eso suceda. Y lo peor de todo es que lo hacen con engaños, lo hacen aparentando que en realidad es luz, aparentando que en realidad es algo muy bueno para ti, pero cuando quitas ese velo, aparece este espacio en el que dices, ahí no. Pero ojalá que de alguna manera, pues esto quede como esta gran lección de decir, no les cuento, y por ahí creo que también he estudiado algunos místicos y santos que han tenido esta experiencia de haber tocado un poquito ese espacio y dicen suficiente para no querer estar ahí jamás, ¿cierto? No, no. O sea, yo antes de todo esto yo no me había metido nunca en las apariciones de la Virgen María, nada, o sea, yo muy lejos de la iglesia, por lo tanto, pero en un minuto, cuando ya mucho tiempo después de, un tiempo después de esta experiencia, recuerdo estar leyendo lo que, como describían los tres pastorcitos, eh,
hay una de ellas, Sor Lucía, ella es la que escribe. Y ella escribe que cuando la Virgen les muestra esta visión del infierno, sintieron tanto pavor que como estoy parafraseando, pero dice que bueno, casi agradeciendo que haya sido algo corto, porque si no, se habrían muerto de pavor. Y cuando yo leí eso, muertos de pavor, yo sé de que ellos vieron lo que yo sentí. Lo mismo, que tu cuerpo no la puede soportar. Tú estás consciente de que le pertenece al espíritu, por lo tanto el cuerpo no aguanta. Si me hubiese quedado ahí un minuto, yo me habría muerto un paro cardíaco. De puro pavor, pavor, así literal. No sé cómo poder explicarlo. Si alguien ha tenido algún ataque de pánico en algún minuto, ya elévenlo a 3 y eso es pavor, como eh, es muy difícil de traspasar algo tan horrible y horroroso. Entonces, estuve ahí una milésima de segundos y esa fue como la parte más potente de que este demonio tuvo como para tratar de sacarme del rezo del rosario, porque la idea era obviamente que yo dejara de orar, porque y no lo logró, gracias a Dios, porque por mí, yo, o sea, mi fuerza ya no, yo no sé, no tengo, no era mía. Eh, entonces yo continué, no, así muerta de miedo, así, temblando, continué con el rosario. Y en el minuto en que, y fue aparte, fue un rosario súper difícil de rezar, porque en el minuto en que mi frente tocó el piso, y yo estaba recién empezando el nuevo rosario, pasó todo esto, y el demonio se fue directamente a mi mandíbula y a mi garganta, porque yo todo el tiempo estuve rezando el rosario en voz alta. Y en el minuto en que ocurrió esto, se fue como a que yo no pudiera modular. Entonces fue lentísimo, porque cada uno era Dios te o sea, lento, lento, porque tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poder modular, porque me tenía agarrada la boca. Entonces no podía realmente modular. Fue lentísimo, fue horroroso, creo que no es necesario meternos ahí, pero la cosa es que cuando estoy terminando, a punto de terminar el rosario y siento cómo se me levanta la piel de la espalda. Es una sensación espiritual porque físicamente no me estaba ocurriendo, pero sentí como se empezó a levantar la piel de mi espalda y sale una cosa que yo en ese minuto yo agradezco no haberlo visto con mis ojos espirituales, porque yo estaba mirando hacia abajo, o sea, estaba en postración y yo siento como esto se levanta, me levanta la espalda, la piel de la espalda y sale así como casi que en su propia, como digamos, gloria. Karina. Bueno. Ahí estamos nuevamente. Luis, ¿viste cómo no le gusta a Satanás que uno hable de estas cosas? Me queda claro que aquí hay mano negra. Ok, pero no nos detenemos y seguimos. Sí, por Ok, supuesto. Karina. Bueno, nos quedamos justamente en la parte donde pasas este momento terrorífico, este minuto en lo que tú ya describes como el infierno, y de repente sale algo de tu cuerpo. Sí. Entonces, claro, lo que ocurre es de que se levanta como la piel de la espalda y siento salir esta monstruosidad en todo su, no podemos decir esplendor, pero no sé, no sé cómo le podíamos decir, en toda su monstruosidad. Por suerte no lo vi porque creo que eso habría sido demasiado para mí. Pero sí lo sentí y tiene que haber sido el porte de mi casa. O sea, era enorme, era enorme. Y bueno, yo creo que, bueno, salió y en el momento en que sale, yo no lo vi, pero lo sentí, por lo tanto me imagino
de que la emoción fue un poco salir a través de mi espalda, sale, se extiende, alas, porque era como una gárgola, lo sentía de esa manera, y me pega 2 latigazos, que parten desde acá y pasan por mi espalda, por mis piernas, hasta mis talones. Y yo eso lo sentí como si hubiesen sido 2 cuchillazos, como que estuve 2 semanas caminando como con la sensación de tener las carnes abiertas. Obviamente era una sensación espiritual, no era algo físico porque no pasaba nada, o sea, no tenía ni una marca ni nada, pero fue muy doloroso. Y claro, en ese momento yo no tenía idea de nada de exorcismo, ni tenía idea de cómo sale un demonio, ni nada, o sea, no sabía ni nada, no sabía nada. Por lo tanto, yo en ese minuto, con el nivel de estrés y el nivel de angustia que tenía, no pude determinar en ese momento si había salido o no. Yo sentía que sí, pero como no estaba segura, era como, y no quería arriesgarme, y ya había hecho, estaba en este día de ayuno, yo tomé la determinación en ese momento porque yo conocí a un exorcista, sabía dónde encontrarlo, y había tomado la determinación de al otro día en la mañana irme tempranísimo y viajar a verlo para que me lo sacara, porque si no había salido yo ya no aguantaba más, o sea, yo no podía, Que no aquí, podía más. permíteme detenerte un poco, Karina, justamente en este tema, es Sí, decir, a ver, por favor. nos acabas de narrar el gran problema, el gran conflicto, lo que te estuvieron haciendo, y aquí es en donde de repente te digo, oye, y hay una solución, o sea, es decir, sí hay algo que se puede hacer, la iglesia sabe de esto, la iglesia dice, aquí estoy para ti, podemos actuar, es decir, no estás sola como un alma de Dios, estás sola, y afortunadamente hay cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, ya antes de que justamente ahorita que vas a poner el tema del exorcismo, eh, eh, ¿cómo defines tú un exorcismo? ¿Qué es un exorcismo? ¿Por qué te buscas un exorcismo? Sentía muy profundamente de que mi problema no era un problema mental, por supuesto, era un problema espiritual, y yo ya no podía más sola, y, y no había escuchado nunca antes, bueno, claro, tuve la bendición de conocer a, al padre Luis, que fue mi exorcista, eh, mucho antes de que pasara todo esto, porque mi mamá trabajaba en la parroquia, de su diócesis. Entonces, o trabajaba o siempre estaba ahí, o ayudaba. Eh, y me había llevado, de hecho, a conocerlo una vez por mis prácticas del yoga y porque mi mamá como que intuía que el reiki no era bueno y muchas cosas. Entonces yo me había confesado con él y como penitencia él me había dado un video, a ver un video. Y el video era muy decidor, en verdad, ahora me hace mucho sentido y en ese momento también me hizo mucho sentido y tenía que ver con un monje que había sido monje budista y después había terminado siendo franciscano. Y habla de lo que le ocurre a él, cómo cambia. Me acuerdo que vi ese video antes. Y bueno, la cosa fue que, claro, yo sabía ya que eso era lo único que yo necesitaba, porque tenía la noción de que lo que tenía dentro era un demonio y tenía la noción de que lo único que lo iba a sacar era un exorcismo, o sea, como que eh, realmente no es algo que yo haya pensado ni deliberado como a dónde voy a ir, sino que yo sabía que eso era lo que yo necesitaba, no tenía ninguna Y duda. cuándo se confirmó que sí era así? ¿Cuándo la iglesia te dijo, sí, 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 aquí hay un tema ya que sobrepasa a lo tema psicológico y a lo tema médico? Claro, eso ocurrió después de la visita. Yo llegué, lo fui a ver, estaba bastante alterada, por supuesto, no había dormido toda la noche. Eh, y él me dijo de que en realidad él trabajaba con un equipo de profesionales, psiquiatras y psicólogos católicos para discernir, para ayudarle a él a discernir también los casos como el mío, en donde hay un diagnóstico de por medio. Yo fui diagnosticada en el 2014 con trastorno afectivo bipolar del tipo 1, que es el que tiene episodios psicóticos. Eh, por lo tanto, antes de verlo a él, porque yo solo lo único que hice fue ir a hablarle, aparte llegué de improviso, porque uno tiene que pedir hora para ir a hablar con él, y yo llegué nomás, es como, por favor, necesito que me vea.
Y le conté así como en un balbuceo, más o menos todo lo que me estaba pasando, y él me dice, ok, yo entiendo perfectamente, y sí, como que se condice con la aversión a lo sagrado, el tema de lo que te pasa con el apretón del hígado y todo lo demás, pero yo necesito que tú vayas a ver un psiquiatra. Entonces me pasó Que eso es una una cosa lista de... importantísima porque yo platicando con algunos exorcistas, con el padre Fortea, que tuve oportunidad de estar con él platicando muchas cosas, él me decía, a ver, la iglesia también se apoya en un método científico para esto, es decir, no es un tema, Supuesto. no es brujería, no es nada, es decir, la iglesia incluso primero descarta muchas cosas por métodos científicos. La mayoría de los exorcistas, si no es que asumo más bien que todos, trabajan con equipos de psiquiatras, de psicólogos, que hace, y no es fácil de repente llegar a decir, háganme un exorcismo, ¿no? Bueno, pues lo hacemos y ya. No, 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 no. Es más, No. es difícil el camino, de tal manera que sí se asegura que esto sea un camino y un tema serio, pues. Sí, porque es muy fuerte. O sea, uno piensa que un exorcismo es una cosa así, no, que te hacen, es fuertísimo. O sea, si tienes algo dentro, por supuesto que lo es. Si no, no te va a pasar nada, pero es muy fuerte. Entonces, claro, hay una responsabilidad y una ética de por medio en donde la Iglesia Católica es absolutamente eh, maestra, debo decir, así tal cual, en cómo manejar este tipo de situaciones, porque yo lo fui a ver a él, él fue muy amable, me explicó de que no podía trabajar conmigo todavía porque necesitaba tener este informe previo, y me dio una lista de cuatro psicólogos, no, cuatro psiquiatras, entre ellos también una mujer, de los que yo podía elegir, de los cuales yo podía elegir para ir y tener una sesión en donde yo explicara todo lo que estaba ocurriendo, para que ellos pudiesen darle un informe a él de qué realmente era lo que estaba pasando. Así que yo fui, después de mucho, o sea, al principio como que dije, no, casi como una parte mía pensaba de que el enemigo, uno no entiende en ese minuto que hay pasos que hay que seguir, ¿no? Con la desesperación. Pero fue muy, 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 muy bello, en verdad, y muy útil la pasada por el psiquiatra católico, porque también me dio a mí a entender y conocer un mundo que yo no lo conocía, por supuesto. Yo tenía un psiquiatra y un psicólogo también, pero ninguno de los dos creyentes. Por lo tanto, o no que yo sepa, o que se haya manifestado de esa manera. Eh, por lo tanto, ir a ver a un psiquiatra católico fue muy distinto en el sentido de que el énfasis eh, estaba en otras cosas, como por ejemplo, si tú le cuentas una historia de un episodio psicótico a un psiquiatra no creyente y resulta de que tu psicosis tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, y el demonio y Dios, y ángeles y demonios, ese tipo de cosas, va a ser una psicosis más. Pero si tú, y dentro de esa misma psicosis, solamente un psiquiatra católico o un psicólogo católico va a poder discernir dentro de una misma psicosis, por ejemplo, que tenga connotaciones espirituales, si realmente las tiene o no. Porque una cosa es tener como una psicosis entre el bien y el mal, o mesiánica, creer que tú vas a dar a luz al Salvador, y un montón de cosas que pasan también dentro de la bipolaridad. Sí, claro. Muy distinto es a cuando están los elementos que dan el visto bueno de que realmente ahí está pasando algo espiritual, y no es una ideación ni una fantasía de la persona porque ha leído muchas cosas, porque creció en una familia muy religiosa, etcétera. O sea, son como designios, en verdad. Son Yo tuve la oportunidad para trabajar para una universidad católica aquí en México y sí teníamos mucho cuidado con la carrera de psicología. Es decir, sí teníamos mucho cuidado con quién enseñaba, cómo se enseñaba, porque es una carrera o es una disciplina que si no está bien cuidada y protegida con estos principios éticos de la Iglesia Católica, te puede de hecho acabar derivando en estas disciplinas en las que tú acabaste entrando muy joven, pero y también ese sentido de tú puedes, tú solito puedes, es un tema de echarle ganas, dejando el tema Dios. Eh, Dios, ¿qué tiene que ver con la psicología? Digo, además de que es el creador de la psicología, es el creador de la psique humana, pero ¿cómo sí se pueden compaginar estas dos cosas? Sí, es que cuando tú sacas a Dios
de un diagnóstico o cuando tú sacas a Dios, bueno, es que no podemos hablar así en general, cuando sacas a Dios de la vida, ¿no? Como del Estado, de la política, pasan un montón de cosas, pero específicamente en esto, cuando tú sacas a Dios de la disciplina, lamentablemente vas a tener un sesgo y es chistoso, es un poco, a mí me genera una cierta como jocosidad de alguna manera, si lo puedo decir así, el hecho de que siempre se mira a la Iglesia Católica como que uno tuviera un sesgo, ¿verdad? Porque tú lo miras todo como desde Dios. Pero es al revés, en verdad, porque a mí me tocó vivir en los dos mundos, como en el mundo de la psicología, yo estuve en terapia antes, como mucho antes de todo esto, y después, porque siempre lo he tomado como algo de búsqueda interior, ¿no? Como, eh, y también después, y ver la diferencia entre un psiquiatra católico y un psiquiatra no creyente, y cómo afecta la manera de percibir, diferenciar y discernir lo que realmente está afectando a una persona. Yo no digo de que no existan las enfermedades mentales, existen, por supuesto que sí, son reales, pero la única persona, objetivamente hablando, que va a poder diferenciar si esa afección que tú tienes es espiritual o mental, va a ser una persona que tenga a Dios en su vida, va a ser una persona que tenga a Cristo, que tenga a Jesús, y va a ser una persona que sea creyente, porque si no, no lo vas a poder ver. Si no, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, lo que va a ocurrir es que va a tomar todo eso como cargar lo que es espiritual de lo que es mental. Por lo tanto, nunca va a llegar realmente a la raíz del problema. Por eso encontré tan enriquecedor el ir a conversar con un psiquiatra católico, porque no, o sea, no existía en mi concepto de terapia. O sea, Bueno, y ¿cuál en era tu la caso, diferencia? pues sí, o sea, este equipo de profesionales dijo sí, sí deriva en un exorcismo y entiendo que derivó entonces ya en exorcismos. Exactamente. Entonces, al final, lo que ocurrió fue muy decidor porque el psiquiatra me dijo de que de todas las personas que el exorcista le había enviado, la única que realmente necesitaba verlo a él, al exorcista, y no a el psiquiatra, era yo, porque los otros habían sido todos trastornos de personalidad, borderline, había muchos también con estrés postraumático, pero que ninguno había caído en esa categoría, así como no, sabes que esto devuélvete con él, porque... y ahí comenzó todo. Cuando Okay. él fue tan así, fue tan rotundo todo esto que él me miró y me dijo, mira, yo te lo doy así, tú sales de la oficina y yo lo voy a llamar por teléfono para que te dé una hora y vayas a hablar con él. Y así fue, tal cual. ¿Y cómo Y te ahí empezó el sentiste proceso. tú en este proceso de ser alguien que recibe este sacramental del exorcismo, es decir, alguien que fue exorcizada? La iglesia, eh, ¿cómo te trató? ¿Cómo te sentiste arropada? Por fin alguien te entendía. Tal vez ni tú misma te entendías y de repente alguien te dice, no, pues es que yo sí sé que tienes. Pequeño detalle, yo sí Sí, llevo 2000 años estudiando esto y ahora sé dónde está el tema. ¿Cómo te sentiste? validada. Válida. Me sentí Qué validada. bonita Yo, palabra. mientras ocurría todo lo que estaba ocurriendo en mi vida, no le conté a nadie lo que me estaba pasando. A nadie. Pero yo te digo, ni un alma sabía lo que a mí me estaba ocurriendo. Y no se los conté por qué. Porque la gente que me rodea es gente que es mi familia y personas muy cercanas a mí, en donde hay amor. Por lo tanto, cualquier persona que yo le pudiese decir lo que me estaba ocurriendo, por amor me habría llevado al hospital. Porque bueno, claro, o sea, tú ves Claro. una persona que tú amas y que le están pasando cosas y tienes un antecedente de que le han pasado cosas antes, lo primero que vas a hacer es agarrarlo un ala y llevártelo al hospital, porque puede ser peligroso, porque puede atravesar la calle de nuevo, porque le pueden pasar un montón de cosas. Entonces, yo sabía que no le podía contar a nadie porque en el momento en que le dijera a una persona iba a terminar en el hospital y me iban a poner un tranquilizante y yo iba a dejar de orar, que era la única cosa que a mí me estaba salvando, era rezar. Entonces, eh, cuando fui a hablar con el psiquiatra y le conté todo y él me dice lo que me dice, yo sentí un nivel de validación tan alto, es como, ay, ya se acabó todo esto, ahora le puedo contar, puedo hablar de la cosa y esto se puede transformar en un proceso y no tengo que estar así como encerrada en mi pieza, como así.
Que es en donde Sí, viene la maravilla de esto, y si me permites ponerlo así, como esta maravilla, es decir, ahora toca conocer la otra parte de la moneda. Ese exactamente. minuto del infierno tiene una contraparte, y esa contraparte Sí, es igual de maravillosa y de luminosa, y de hecho por eso existe, tal vez por eso te dejaron ver esta, porque viene esta, que es a la que sí queremos llegar, el cielo. exactamente, sí, el cielo. Em, me ocurre algo muy particular con esto, porque yo no tuve una experiencia de Dios, la tuve después. Durante los exorcismos, lo que empezó a ocurrir es que me llegó mucha información que se quedó como pegada Infusa. y impresa, infusa en mi corazón. Pero hasta este momento, lo que a mí me había ocurrido era que yo había tenido una experiencia del infierno que me llevó a Dios. No fue como al revés, como esta experiencia mística, como de que yo tuve un encuentro con Dios. No, fue un encuentro con el demonio. Que me llevó, así, me sacó del eje completamente y me puso, pero para el otro lado, sí, en 180 grados. Entonces, eh, ahí empieza todo un proceso de reconocer, o sea, más que de reconocimiento, de comprensión profunda de todo lo que yo había hecho. Porque la razón por la que los exorcismos para mí fueron tan reveladores fue porque yo tenía todas estas terapias en mi cuerpo. Yo las tenía dentro y recibiendo muchas terapias, por lo tanto las tenía en mi cuerpo. Y al tenerlas en mi cuerpo, lo que ocurrió con esto de, como de la revelación, lo que se revela ahí, lo que se me revela es cómo actúan, cuál es el mecanismo que está detrás, cuál es el ángel caído que está detrás de cada una de ellas. Eh, entonces yo no podría decir con nombre Y y sí apellido, se pero conectan con estas terapias energéticas o de budistas, de iniciación, que en su momento pues eran un intento de sanarte a ti mismo, pero ahí se conectan, decir, ay, perdón, se conectan y dices, sí, hay relación con esto. ¿Por qué hay relación de esas terapias y de esos temas con un tema de posesión? ¿porque hay relación? Bueno, porque al final, si te puedo hacer el resumen, lo que se me reveló fue como la historia de la creación, como en muy pocas palabras. Por lo tanto, lo que a mí me quedó fue de que los primeros que se caen, cuando está la guerra, la rebelión, y Satanás se revela y se cae junto con un tercio de los ángeles creados, se caen todos ellos ¿a dónde? Se caen acá, se caen al planeta Tierra, que es otro lugar. El cielo es un lugar, el jardín del Edén es otro lugar y la Tierra es otro lugar que está mucho más abajo, espiritualmente hablando, que estos dos que acabo de mencionar. Por lo tanto, cuando ellos caen, lo que ocurre es que Satanás nos tienta a nosotros, pero nosotros caemos después. Mucho después, en la historia pareciera que cuando uno se condensa es como que se cayeron ellos y nos caímos nosotros, casi al mismo tiempo. No, hay mucho tiempo entre la caída de uno, de ellos, y la nuestra. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que cuando nos caímos nosotros del jardín del Edén, nos caemos acá, porque el jardín del Edén no está en la tierra, eh, cuando nos caemos a este lugar, que es la tierra, ellos ya estaban aquí. Por lo tanto, fueron lo primero que vimos. Por lo tanto, todo el conocimiento primigenio, todo el conocimiento aborigen, todo lo que tiene que ver viene de ahí. Entonces, cuando yo me quedé así en estado de shock, porque cuando uno lo ve es como súper evidente, pero si no, Claro, él hace que tú no lo veas, porque cuando tú te pones a ver las culturas primigenias, o sea, por ejemplo, no sé, los dragones de la China, las serpientes, casi en muchas de las cosmovisiones del mundo, la creación del mundo en el que nosotros vivimos es una lucha entre dos serpientes que crean el universo. Entonces está en todas partes, está como ahí, como que para que uno lo vea, pero él hace que tú no lo veas, que no juntes digamos las que cosas. caímos en un mundo que ya estaba diseñado por ellos o trabajado por ellos. Y entonces, pues de ahí fue donde tomamos nuestras primeras ideas, nuestros primeros conceptos de deidades, ¿no?
De ahí tomamos nuestros primeros conceptos de deidades, pero la creación es divina, la creación es de Dios. Todo lo que tú ves en el planeta Tierra le pertenece a Dios. La creación humana es otra, pero yo estoy hablando de la naturaleza. Todo eso es de Dios. Lo que pasa es que la intelectualidad, la espiritualidad, el conocimiento fue entregado por ángeles caídos. Por lo tanto, cuando no hay prueba y error, que es una de las connotaciones importantes a tener en cuenta cuando uno va a elegir una terapia, porque no todas las terapias están relacionadas con esto, es precisamente cómo llegó a ser una terapia. Si estamos hablando de algo, por ejemplo, como la técnica de Alexander, que tiene que ver con el cuerpo, con la postura, y que ha sido prueba y error, y en ver de cómo la voz sale de una manera cuando estoy así y de otra cuando estoy así, eso es fisiológico, eso tiene una base biológica, eso tiene un estudio de por medio, por lo tanto, prueba y error. O la fitoterapia, por ejemplo. Yo pruebo que una planta me sirve para esto, no, no me sirve ya. Pruebo que esta planta, no, perfecto. Ahora, si el conocimiento se entregó como pasa con las flores de Bach, por ejemplo, que el doctor Bach, las flores le empezaron a hablar, bueno, ahí tú no sabes quién le está hablando. O en el Reiki, por ejemplo, que es el Mikao Usui, está 21 días meditando arriba en la montaña y al día número 21 le llega la iluminación de que esto es lo que él tiene que hacer y los símbolos y todo. Eso viene de otro lugar. Eso es un conocimiento entregado, no es un conocimiento adquirido. Es muy distinto. Entonces, no es de que el mundo hubiese estado maquineado por ellos. Cayeron a este espacio y en este espacio empezaron a tentarnos a nuestro camino, que nos van alejando de nuestra salvación, en verdad. Esa es la razón por la que viene Jesús, por la que se sabe que va a venir. Claro. Porque esto está pasando. Ahí, platícame justamente ese tema. ¿En dónde entra la figura de Jesús en toda esta historia? Es decir, ángeles caídos, un mundo que es más bien corrompido, estamos arrojados en una tierra que es... Y de repente aparece una figura mágica, bonita, hermosa, Jesús. ¿Qué hace Jesús en toda esta historia? Jesús es el guerrero máximo. Es el máximo de los máximos. O sea, no. Él viene como regalo de misericordia de nuestro Padre bueno y bondadoso, que se da cuenta, mucho antes de que el mundo fuese mundo, de que nosotros no íbamos a poder lidiar con la tentación y mantener la ley, que es la ley de Moisés. Que no íbamos a poder con eso, que no íbamos a poder, que se nos iba a hacer absolutamente casi imposible y que muy pocas almas iban a llegar al cielo. Por lo tanto, lo que él viene a hacer es acortar, primero que nada, a darnos un ejemplo de cómo se vive para llegar al cielo. ¿Qué es lo que hay que hacer como un ser humano? Por eso viene como humano, a mostrarnos cómo hay que vivir, para que eso sea una realidad para nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que tratar a los demás? ¿Cómo hay que elegir? ¿Cómo hay que trabajar? Y nos viene a mostrar eso con su vida, él viviendo como se debe vivir, y además, en espíritu, lo que él hace y que Satanás sabía que iba a ocurrir, pero no sabía con quién. Por eso tienta a Eva, porque piensa que es Eva la que va a dar a luz a Jesús. Por eso va y se mete con ella al principio, porque sabía, o sea, cuando se les presenta esta visión a los ángeles de que va a ser una mujer la que va a dar a luz, un hombre que va a ser el canal, Satanás dice, no, esto no puede ser. Y ahí parte la rebelión. Entonces, cuando él viene como hombre, también viene en espíritu. Y lo que ocurre ahí con su alma es de que cuando él deja su cuerpo físico, así muy bien como nos dice el credo, 3 días está... Cuando él hace es cortar todas las cadenas que Satanás tenía con todas las almas. ¿Y a qué se refiere eso? Que hace realmente posible nuestra redención. Que realmente la materializa. O sea, la razón por la que un sacerdote te puede absolver
de tus pecados es porque Jesús murió en la cruz. Y porque en el momento en que Él muere y baja y corta ese acto de sacrificio supremo, de amor puro por todas las almas, genera una bomba atómica de luz en el infierno que corta todo posible influencia, opresión, tentación que Satanás y todas sus legiones puedan llegar a tener con nosotros si tú estás con Él, si estás con Jesús. Híjole, Entonces, mira, Karina, aquí hay, por aquí hay eso un, es... digo, aquí, déjame ver si entiendo bien. Hay dos ejércitos luchando por tu alma, uno malo, otro bueno. Siempre. El bueno ya ganó. O sea, lo que voy es que el bueno, el de Dios ya ganó la batalla. Pero el gran tema es que aquí hay también entra en juego una cosa llamada libertad humana. Es decir, Sí. no basta con que simplemente las puertas del cielo estén abiertas, con que Jesús ya abrió y aventó esta luz. Tienes que quererlo tú. Tienes Tú que tienes que quererlo tú como quererlo voluntad. y tienes que creer en Él, porque Él es el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro. No hay Y, otro. y Es que aquí estos no ángeles hay caídos, otro. ¿cómo operan para corromper el que tú quieras? ¿Cómo te engañan? ¿Por qué se meten? ¿Por qué te hacen posesiones? ¿Por qué te pintan energías como luz? En realidad son oscuras. Sí, ellos están buscando engañarte en tu voluntad, porque creo que tampoco se pueden meter con tu voluntad, porque la voluntad es sagrada, esa no la pueden tocar, pero te No, juegan para que tu voluntad justamente sea engañada, ¿cierto? sí. O sea, es que es la única opción que tienen, José Luis, porque nadie en su sano juicio se va a involucrar con un demonio si se te Claro. muestra como tal. O sea, es que nadie, ni hasta es que yo te lo doy así firmado, yo te lo firmo, ni la persona más perversa que tú puedas agarrar de este planeta, así Hitler, me lo pones al lado y le pones así a un demonio, mostrándose como un demonio, va a salir corriendo espavorido igual. Igual. Entonces, nadie en su sano juicio va a elegir tener una relación de cualquier tipo con un demonio. Por lo tanto, la única estrategia que tienen, y por eso Satanás es el gran el mentiroso, ¿no? Como el seductor, el engañador. ¿Por qué? Porque no se puede presentar de la forma que él es. Por lo tanto, se presentan todos, él y todas sus legiones, se presentan como lo que eran, porque todavía lo siguen siendo. Nunca han dejado de ser ángeles, solo que son ángeles caídos. Por lo tanto, no tienen el amor de Dios, porque lo rechazaron. Pero siguen siendo ángeles, por lo tanto, tienen todas las potencialidades de un ángel. Y además, bueno, además de que obviamente existen las jerarquías, en la jerarquía de Satanás y las legiones que vienen directamente debajo de él son serafines caídos. Serafines caídos, o sea, estamos hablando de alta inteligencia angélica que te conocen así, pero de principio a fin, saben total y absolutamente cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pasiones, qué es lo que te motiva, lo que no te motiva y cómo presentarte las cosas para que tú caigas ahí. Y trabajan todo el día, incansablemente, 24 horas al día, 7 días a la semana y no paran, jamás. Y Karina, entonces, cuando uno se mete a estas terapias energéticas y donde que están gobernadas por estos ángeles caídos, yo lo que he platicado con amigos les digo, a ver, es que el tema es que sí suceden lo que te prometo, o sea, sí te curan, sí te quitan un cáncer, sí te arreglan un pulmón, sí te dan dinero, sí, o sea, sí. El tema es que a cambio de qué y regalado por quién. Entonces, porque mucha gente se queda ahí diciendo, no, es que sí, aquí en verdad me curaron, sí, sí, aquí en verdad me hicieron sentir bien, sí, sí, la verdad es que me llegó un beneficio y un dinero. O sea, sí sucede eso. Oye, sí pudimos entrar en contacto con una persona que estaba muerta y pudimos... Sí, ok, sí, pero es que eso es provocado por una inteligencia que se va a cobrar caro eso, ese regalo que te está dando, ¿cierto? Así entiendo que funciona. Exactamente, es así como funciona. Eh, te hace sentir de que o sea, yo cuando yo estaba involucrada en todo esto, las terapias alternativas y en el ocultismo y en la metafísica y todo lo demás, eh,
había una sensación muy profunda de que uno estaba donde tenía que estar, de que tú estabas cumpliendo tu misión en la Tierra. ¿Por qué? Porque te va regalando cositas, ¿ves? O sea, por ejemplo, no sé, cuando yo hacía Reiki, yo sabía exactamente dónde tenía que poner las manos, cómo sacar lo que tenía que sacar, qué era lo que le estaba pasando a la persona, cuál era su problema emocional. Podía escuchar lo que la persona me iba a preguntar antes de que me lo preguntara. Claro, te va dando como regalitos para que primero tú te quedes pegado, te quedes enganchado con la cosa. Segundo, te da poder, entonces tú sientes de que puedes hacer cosas y de que qué es lo que tienes que hacer, sientes que estás muy bien encaminado. Y además te hace sentir fantástico. Yo en ningún momento me sentí ni depresiva ni mal, todo lo contrario, tenía mucha energía, tenía muchas ganas de vivir, muchas cosas por hacer. Entonces tú jamás te vas, nunca te podrías dar cuenta de que lo que tú estás haciendo está mal, o más allá de que esté mal, que no es de Dios, como que es todo lo contrario, tú piensas de que estás siendo casi un ángel en el planeta, así como estás ayudando a la gente a sanarse, o sea, que mejor te estás sanando tú a ti mismo y estás ayudando a toda la gente que amas y a las personas que incluso no conoces a que vivan mejor, a que sean mejores personas, o sea, jamás se te podría pasar por la cabeza de que lo que tú estás haciendo es todo lo contrario, de que lo que tú Sí, estás pero de haciendo. repente empieza esta idea de soy un dios. Es que ahí, es que, claro que sí, po. Sí, está diseñado de esa forma, está diseñado de la manera en que tú sientes de que tú solo puedes y se reafirma tu yo soy, que no es, porque lo único yo soy es Dios. Entonces, mientras más te afirmas tú en tu yo soy, más te alejas que la autoestima, que preocuparte por ti mismo, que esta sensación de que tú lo puedes todo y de que es solo voluntad y que en realidad no necesitas ni a Dios ni a nadie para que a ti te vaya bien y para hacer bien las cosas también. Pero más allá de eso, porque sí, te da poder, yo en el mundo en que me moví, son muy pocas personas las que en realidad se mueven en ese mundo por un afán de ser superiores a los demás o de sentirse más poderosos o especiales. Lo que más ocurre es gente buscando su propia sanación que se convierte en terapeuta después de sanarse a sí mismo a través de la terapia para ayudar a otros. Lo que pasa es que tú no sabes que lo que está ocurriendo ahí es muy bien lo que tú dijiste, una transacción muy horrible, que es que, claro, el demonio te va a sanar, pero a cambio de la luz de tu alma. Karina, a ver, ya para empezar a concretar este tema, aprovechando ya también incluso regresando a tu historia, Ujú. viviste procesos de exorcismo, entiendo por lo que cuentas en tus videos que creo que Ujú. finalmente has sido liberada, este, si es que eso es así, y además, bueno, yo invitaría a la gente que está viendo esto que vea los videos, pero ahora vámonos al por qué te pasó esto. ¿Qué ganó Dios con esto? Y yo tengo ahí unas teorías, ¿no? Yo platicando con algunos exorcistas, encuentro que tu caso tiene algo muy, muy interesante, que es que parece que tú estuviste consciente todo el tiempo. Normalmente en estos procesos de exorcismos, las personas no recuerdan nada de lo que vivieron, más por lo que les cuentan. Los familiares que están acompañándolas sí ven muchas cosas, pero tú siempre estuviste consciente. Pareciera que alguien quería que estuvieras consciente de todo esto, porque creo que hay que hablar de cosas, ¿no? Sí. Sí, yo tampoco, yo no tenía idea cómo era un proceso de exorcismo. Entonces, para mí era normal lo que me estaba ocurriendo, que yo nunca caí en trance. Pero en un minuto no fue el exorcista, de hecho, sino que fue en el equipo de liberación, que alguien me dijo que era bien particular que yo nunca perdiera la conciencia. Y yo ahí recién como que caí en la cuenta de que esto no era algo que le pasara a todas las personas, Ya. sino que era bastante inusual. Eh, y claro, o sea, bueno, me quedo ahí dando vuelta y no pensé mucho más en esto porque yo hice los videos del primer testimonio, lo hice cuando unos meses después de que había ya salido como un poco del agobio inicial, y lo hice básicamente para mi familia y para mis amigos que estaban lejos, porque mucha gente se cambió de casa y bueno, y estar hablando con todos, viajar a otros países para contar la historia era como un poco difícil pensarlo, entonces prefería hacer un video, subirlo a YouTube y darle a mis amigos el link y listo, y para mí eso era, o sea, como que yo eso fue, o sea, era ese video y los otros dos primeros, creo que los tres primeros que eran como el resumen. Y después como que alguien me pidió que hiciera uno más porque había quedado como con la curiosidad. Y de ahí, en un minuto,
fue una cosa súper sorpresiva para mí y yo ahí recién entendí por qué yo había estado consciente. Porque empezó esto así y te lo digo, José Luis, fue de un día para otro que el número de vistas del video porque fue así, todos juntos, se empezó a duplicar día por día. O sea, y a duplicar día por día, era como cuando uno tiene como estos yogur, así como yogur de pajarito, le decimos acá en Chile, que son como estas bacterias que hacen yogur a través de la leche y uno tiene que sacarlo y sacarlo, así. O sea, como, y yo dije, ok, y en un minuto cuando empezó todo esto de contestar, porque yo siempre desde el principio contestaba las cosas que la gente me escribía bajito, cuando me empecé a dar cuenta de que había que hacer como correo y como ya empezar como a conversar y empezó a salir esto oye, ¿y podemos conversar sobre esto? O tengo un grupo de oración y me gustaría saber si se puede. Y yo hacía todo, ahí yo entendí. Ahí recién entendí por qué tal vez yo tenía que recordar porque esto iba a ocurrir. O sea, que tú y yo estemos hablando ahora es eso, como que yo me tenía que acordar de todo lo que experimenté y cómo fue y qué son las cosas que se dicen en un exorcismo y cómo es que habla a través de ti, porque una cosa es escuchar una grabación de un exorcismo en una voz que se repite y es la misma voz siempre, no sé si te has dado cuenta, pero es la misma y es la misma voz que me salía a mí, es la misma voz, no importa si es hombre o mujer, es como que tiene una cosa gutural, es como tiene una cosa muy, muy, muy particular. Sentir cómo es, de dónde se toma en tu cuerpo, porque es muy distinto estar, pasó esto, no sé qué, a cómo es, dónde se esconde, cómo se quiere esconder, porque lo genial yo digo genial, pero era bien doloroso, pero lo genial de estar consciente era que yo podía apuntar con mi dedo dónde se movía, para que el equipo fuera, para la persona que estaba trabajando en ese momento fuera directamente a ese lugar en donde se estaba escondiendo, a sacarlo, porque cuando no puede, cuando estás, me imagino como inconsciente, no, eso, me imagino que esas cosas no se dan, o sea, que tú puedes apuntar con el dedo a dónde se está moviendo Sí, no. y saber cómo se mueve también, eh, es muy particular. Karina, a ver, la verdad es que me encantaría aquí una vez pedirte que me dieras la oportunidad de continuar la entrevista en otro momento. La verdad es que hay muchos temas que a mí me encantaría platicar contigo sobre el tema del ayuno, por ejemplo, el tema de las confesiones, el tema de la Eucaristía, los sacramentos. Eh, pero para concluir esta primera entrevista, decirte, Karina, eh, ¿qué te quedas con esto? ¿Qué aprendes? ¿Qué mensaje le das a la humanidad, a la gente, a los jóvenes? Eh, Llevémonos un solo mensaje. ¿Cuál sería? Que tenemos un Padre que es el amor encarnado, total, no sé cómo explicarlo en palabras, pero nos ama con locura, así con locura. Está absolutamente enamorado de nosotros, con un amor que nosotros aquí no conocemos. Y que lo único que quiere es que nos vayamos todos con él, porque nos tiene preparado ah, un reino que es indescriptible. Y nosotros nos quedamos pegados aquí con unas cositas tan pequeñas que nos dan placer fugaz y que no tienen nada que ver con el gozo. Y y que le digamos que sí, que queremos, Bien. ¿Cómo, que queremos ir porque cómo, la otra opción es, sí, no, me queda ¿sí? claro que es muy mala. Oye, ¿y cómo cambió tu vida? ¿Cómo es tu vida ahora? Es decir, también una de las cosas que yo platicaba con algún exorcista me decía, en la propia vida de la persona que recibe esta posesión, se acaba convirtiendo en una bendición porque se intensifica la vida espiritual de esa persona, de la familia, de los que viven este proceso. ¿Cómo es tu vida a comparación de la que nos contaste antes de que estabas en estas búsquedas de terapias? ¿Cómo es tu vida ahora? No, no tiene comparación. Es otra vida, es otra vida. No, podría decir que antes era huérfana y ahora tengo un padre. Y además de padre tengo también hermano.
tengo un hermano mayor que me dice cómo hacer lo que tengo que hacer y que me da alegría y además toda mi familia, como tú dices, se ha abrazado mucho más a la fe y, y siento que ahora el camino está como más claro porque uno se confunde mucho, como muchas cosas te hacen sentir de que están bien, pero cuando te pasa algo así, tú sabes que está bien y que está mal, por mucho que te guste lo que está mal. Y te da la valentía para tomar las decisiones difíciles. Porque, por ejemplo, me imagino que alguien que no ha tenido una experiencia así, si tú le dices, mira, ¿sabes qué? Tal vez te casaste, no funcionó, te separaste, ahora tienes que ser célibe, se va a reír de ti probablemente y te va a decir, o sea, tú estás loco. Pero cuando a ti te toca vivir esto y tú sabes el lugar a donde vas a ir, si no eres obediente, con cosas que pareciera que son difíciles, pero que en realidad lo son solamente porque no tenemos la voluntad de tomar la primera decisión porque Él se encarga del resto. Tú dices sí y Él arregla todo lo demás. Entonces, incluso cuando son decisiones dolorosas, cuando se las entregas y las tomas porque te las está pidiendo, se transforma en una alegría y en una felicidad que no ves cuando crees que es solo un sacrificio y por lo tanto no lo haces porque piensas en lo que tú vas a perder y resulta que él te conoce mejor que nadie y sabe que tu verdad, esa decisión dolorosa al principio no se va a transformar nunca en el regalo que es para ti y te vas a quedar chiquitito con miedo a soltar algo que si lo sueltas se te va a abrir el mundo. El problema es que tú no sabes que el mundo se te va a abrir, tienes que tomar la decisión primero. Wow. Pero esa es como mi invitación, una invitación a confiar, a realmente si estás aquí viendo este programa es porque crees en Dios, porque crees en Jesús, porque te interesa tu vida espiritual, tu alma. Bueno, confía en Él, confía en Jesús. Jesús, en ti confío, que vino a hablarle a todos nosotros a través de Kowalska, ¿no? De nuestra santa, porque realmente yo sé que es difícil y Él también lo sabe. Entonces, confía en Jesús, que Él sabe lo que es bueno para ti. Y si te está pidiendo que hagas algo difícil, si te está pidiendo que sacrifiques una pequeña cosita, por algo será y Él sabe por qué. Clarísimo, Karina, clarísimo. Oye, muchísimas gracias por este tiempo. Te pido por favor que me permitas volverte a entrevistar para hablar de Sí. otros temas, ya tal vez un poco ya que tienen que ver con lo que tú empiezas a entender ahora de la Iglesia Católica. Y bueno, pues también ofrecerte que sí, yo sé que esto que viviste fue porque necesitamos dar testimonio, necesitas dar testimonio. Hay mensajes que tienen que ser llevados al mundo, cuenta conmigo para que eso suceda. Eh, y pues muchísimas gracias, porque además es muy generoso de tu parte exponerte así, contarte así y además dedicar tiempo para estas cuestiones este, que a final de cuentas le van a servir a muchísimas personas. Muchas gracias, José Luis, por el espacio, por la apertura, por la invitación. Y muchas gracias a Dios por haber Muy bien, permitido que esto ocurra. muy bien. Muchísimas gracias, Karina. Y bueno, pues voy a invitar a que vean tus videos porque la verdad es que mucho de lo que se podría decir aquí en realidad tú ya lo narraste muy bien. Yo soy fanático sobre todo especial de cuando hablaste ahí de por qué el ayuno ayudó, ¿no? Por qué el ayuno sirve. Y porque yo no me imagino a un psicólogo Sí, recomendándote que ayunes. Y el ayuno, claro. pero sí, sí sé que la Virgen María ha venido a decirnos recen y ayunen, y ahí está la solución. Entonces, bueno, pues está muy claro. Karina, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, que estés muy bien. Muy bien. Gracias, Karina.